¿En qué situación se encontró Europa al iniciar el siglo XIX? ¿Cómo fueron las relaciones entre las naciones de ese siglo? ¿Cómo disminuyeron en esa época los conflictos armados en el continente? Porque hay muchas preguntas por resolver, acompáñenme a historizar. El siglo XIX en el continente europeo se caracterizó por haber creado una situación de relativa paz entre las naciones, que no se había conocido en los siglos anteriores, cuando diversas y continuas guerras internacionales habían devastado profundamente a sus países. Los conflictos entre naciones que existieron entre 1815 y 1914 fueron limitados, involucraron a pocos países o fueron de corta duración, a comparación de los que habían existido en el pasado. El punto que marcó la diferencia en ese siglo fue el fin del régimen napoleónico y la celebración del Congreso de Viena de 1815, que dio paso al comienzo de un largo periodo de relativa paz que duró hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial. El régimen de Napoleón Bonaparte había representado una conmoción y una ruptura entre los antiguos gobiernos europeos. Surgió de una revolución que desmanteló el régimen monárquico en Francia y estableció un gobierno con el que quiso formar un imperio continental que dominara las demás naciones europeas. Pero sus pretensiones de conquista militar fueron tomadas como una declaración de guerra por parte de los monarcas europeos. ¡Maldición! ¡No puedo dejar que ese estúpido se salga con la suya! ¡Se va a arrepentir! Y el fin de su régimen se dio tras las guerras napoleónicas, en las que las demás naciones europeas formaron alianzas para combatir las ambiciones napoleónicas. Tras el exilio definitivo de Napoleón en 1814, el zar ruso Alejandro I hizo un llamado a las demás potencias para que crearan un nuevo sistema de paz en Europa basado en la cooperación mutua, iniciando así el Congreso de Viena, formado con el objetivo de redefinir el sistema político del continente. Por esa razón, lo que es distintivo de 1815 es que marcó el final de una guerra estrechamente asociada a una revolución, la Revolución Francesa, que deseaba abrir paso a la forma de gobierno republicana, opuesta totalmente al viejo régimen monárquico. La revolución derrocó y alteró el gobierno monárquico francés por la fuerza, y transformó a los súbditos del monarca en ciudadanos de una república. Ese acontecimiento fue único en el continente. Francia fue la única nación donde surgió tal proceso revolucionario que quiso derrocar al régimen monárquico existente. Para 1815, todas las demás grandes naciones europeas continuaban bajo el viejo régimen, y aunque Gran Bretaña era ya una monarquía constitucional emergente, los otros grandes estados europeos eran monárquicos y autocráticos. Los gobiernos monárquicos europeos eran todos similares. Todos estaban asociados con las familias dinásticas y estaban organizados en torno a las cortes y las familias nobles gobernantes, y tenían numerosos privilegios que deseaban proteger. Y los monarcas, tras el suceso de la Revolución Francesa y el ascenso del gobierno napoleónico, empezaron a pensar que cualquier revolución social podría ser una revolución en contra del principio de la realeza. ¡Ah! ¡Me amenazas! De eso surgió la idea que llevó a los monarcas a aliarse, primero para derrocar al imperio de Napoleón y luego para establecer una convención que les ayudara a establecer un equilibrio de poder entre las naciones y a restaurar el viejo régimen monárquico en la nación donde había nacido la revolución, Francia. Los monarcas estuvieron motivados para coordinarse para lograr ese objetivo porque todos eran vulnerables a los latentes movimientos revolucionarios, que podían amenazar con acabar con los reyes y príncipes donde quiera que se encontraran, como ya se había demostrado en Francia. He venido para negociar. Esta coalición se acercó a ser una alianza continental, construida para defender un principio y una práctica política particular, que eran la realeza y el gobierno dinástico, contra otro principio y otra práctica potencialmente amenazadores, el republicanismo democrático. Por eso, el objetivo del Congreso de Viena no se trató solamente de intentar eliminar o regular la guerra entre países, o simplemente formar alianzas, sino de eliminar la amenaza de otras revoluciones. Los monarcas desearon que los acuerdos previnieran que las ideas de la Revolución Francesa cobraran un nuevo impulso y provocaran nuevas revueltas y conflictos. Los diplomáticos y reyes de ese momento pensaron que el restablecimiento de la paz podría alcanzarse regresando a los principios prerevolucionarios, porque garantizarían la inmovilidad política y la permanencia de las dinastías monárquicas. Las determinaciones fijadas por el Congreso de Viena tuvieron una de sus consecuencias más importantes una vez que Luis XVIII regresó a ocupar el trono francés, ya que eso representó el regreso real de la monarquía a la revolucionaria Francia. Esa aparente solidaridad monárquica obedecía al principio de ayuda mutua, acordado en Viena,
y la convención establecida era que si la realeza estaba en peligro en algún lugar, todos los demás gobernantes tenían el deber de intervenir para defenderla. Los amigos son amigos para siempre y por siempre, en las buenas y en las malas. Otra causa del surgimiento de este periodo fue el ascenso del poder de Gran Bretaña en el siglo XIX. En ese siglo, la nación británica alcanzó la supremacía naval de entre todas las naciones, y no existía algún otro estado que pudiera competir con los británicos en cuanto a armamento, tecnología y poder económico, por lo que los conflictos internacionales se veían limitados debido a que las naciones no deseaban verse en medio de una guerra en contra del país más poderoso del mundo. De ese hecho es que aquellos años tomaron el nombre de Pax Británica, al igual que la llamada Pax Romana, vivida durante el Imperio Romano. Así, durante 39 años, de 1815 a 1854, las grandes naciones europeas habían evitado cualquier conflicto armado entre ellas. Sin embargo, las alianzas y acuerdos comenzaron a debilitarse. Esta paz se vio entonces interrumpida por la Guerra de Crimea de 1854, y entre ese año y 1871 sucedieron 5 conflictos distintos que involucraron a 2 o más naciones. Pero después de esas interrupciones, vino otro periodo de paz excepcionalmente largo, desde 1871 hasta 1914, durante la cual no se enfrentaron las potencias europeas más grandes. Sin embargo, ese periodo de conflictos definió la manera en que se configuraron algunos de los estados nacionales que alteraron el equilibrio que se había establecido a principios del siglo, como fue el caso de Italia y Alemania. Esta última acabó representando una de las principales competidoras en el dominio dentro y fuera del continente, ya que pudo desarrollar su industria, tecnología y economía de una manera muy acelerada, hasta ser una de las naciones más poderosas de Europa. Y debido a eso, la competencia y rivalidad entre las potencias europeas despegó nuevamente. ¿Qué? ¿Estás retándome? El último cuarto del siglo XIX fue un periodo de una competencia colonialista desenfrenada. Las naciones concentraron sus esfuerzos en expandir sus dominios coloniales en Asia y África, por lo que los conflictos armados se desplazaron a las regiones que pretendían dominar, alejando así las batallas del continente europeo. Ese periodo fue uno de muy rápido avance en la tecnología y tecnología militar, lo que resultó en que las guerras se volvieran más costosas y violentas, y por lo tanto podría darse el caso de que los países tuvieran menos probabilidades de librar guerras, ya que cualquier conflicto podría ser aún más devastador. Por eso a este último periodo se le conoce como de paz armada, donde el desarrollo de la tecnología bélica se aceleró enormemente, comenzando una competencia militar que, aunque aún no desataba la guerra en ese momento, contribuyó al surgimiento de la Primera Guerra Mundial unas décadas después. Además, debido a que la economía comenzaba a estar más interconectada, las naciones se daban cuenta de que cualquier conflicto violento podría afectar negativamente sus respectivas economías, porque eso había sucedido tras la Guerra de Crimea, cuando sucedió una gran recesión que afectó no solo a Europa, sino también a Estados Unidos, y fue la primera crisis financiera grave que pudo considerarse de escala global. Por esa razón, a partir de las últimas décadas de ese siglo, las potencias podrían haberse esforzado por evitar el comienzo de cualquier guerra grande. Vamos a arreglarlo con una cerveza. Pero las tensiones, rivalidades y competencia entre las potencias de Europa, especialmente ahora entre Inglaterra y Alemania, las 2 naciones más poderosas del continente, se desarrollaron con más fuerza al iniciarse el siglo XX, y al haber ya menos diferencia tecnológica e industrial entre las naciones más grandes, que contaban también con recursos militares mucho más grandes, fue que pudieron involucrarse en un conflicto de dimensiones nunca antes vistas, consolidándose en el estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914. Gracias por ver el video de hoy. Los espero en la próxima ocasión para seguir respondiendo más preguntas históricas. ¡Chao!